Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Vamos a hablar hoy de inflación, empezando por la eurozona, que ha registrado un fuerte incremento en el mes de mayo, quebrando otro récord y alcanzando una tasa interanual de 8,1%. La inflación en los países que comparten el euro va en ascenso desde el año pasado y se aleja cada vez más del tope del 2% estipulado por el Banco Central Europeo, que es una inflación mínima sin riesgos de deflación. Al principio la subida se debió sobre todo a los problemas en la cadena de suministro causados por la pandemia y al aumento de los precios de la energía, pero la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia agravaron dramáticamente esta tendencia, haciendo aumentar todavía más la factura energética y el precio de los alimentos. Estos mismos factores son los que han disparado la inflación en Estados Unidos, dejando a la Reserva Federal sin excusas ya para empezar a normalizar las tasas de interés. El presidente Joe Biden ha declarado el control de la inflación como objetivo principal en la política económica por tratarse de una redistribución regresiva del ingreso que perjudica, por supuesto, a los más pobres. Este martes hubo en este sentido una importante reunión entre el presidente Biden y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de esto vamos a hablar ahora mismo con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Bueno, Ana, para empezar, cuéntanos qué es lo que hay detrás de esta reunión. Pues la necesidad de hablar de la inflación. El presidente de Estados Unidos dice que es su mayor preocupación y el presidente de la Reserva Federal es quien tiene las herramientas para reducirla a través de las subidas de las tasas de interés y la reducción del balance de la Reserva Federal. El caso es que a los dos se les acusa de haber estado algo pasivos ante esta subida de precios. En el caso del presidente de la Reserva Federal se le acusa de que erró en el diagnóstico. Dijo que esta subida de precios iba a ser temporal, no lo ha sido, y que tenía que haber empezado a subir tipos de interés hace ya tiempo. En el caso del presidente del gobierno se le acusa de haber subido los precios precisamente dando subvenciones a las personas que la habían necesitado durante la crisis de la COVID. Sea o no justa esta interpretación que hace la oposición y quienes están en contra de Jerome Powell, lo cierto es que los índices de confianza de los consumidores de Estados Unidos están muy bajos, que hoy se ha conocido que un 25% de las personas que están a punto de jubilarse no lo van a hacer por esta subida de precios y que realmente está empezando a caer en el precio, en la psique de los consumidores. Ahora mismo la inflación que conocemos es la de abril, ha estado un poquito por debajo de la de marzo, pero lo que más notan los consumidores es el precio del combustible, de las gasolinas, y este no hace más que subir. Ana, cuéntanos en este complicado panorama cuál es el principal problema que está enfrentando el presidente de la Fed. Pues que la medicina que va a tener que aplicar para bajar la inflación es muy amarga, a nadie le gusta que el precio del dinero sea más alto, pero sobre todo que puede tener efectos secundarios y eso puede ser una recesión. Ahora mismo no todo el mundo está pensando que puede haber una recesión justo en este año, pero no se descarta que sea para el año que viene. Además, Powell no tiene en su mano dos problemas que están atacando a la economía. Uno de ellos son las subidas de los precios de los combustibles y la subida de los precios del petróleo, que está más determinado por lo que está pasando en Ucrania, y otro, lo que puede devenir por los problemas en la cadena de los proveedores. Eso es lo que tiene en sus manos. De momento ha telegrafiado que en junio y en julio habrá medio punto de subida de los tipos de interés, que ahora mismo son del 0,75 y 1%. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Hungría, país que no pertenece a la eurozona, pero sí a la Unión Europea, donde actualmente es el miembro más díscolo de todo el bloque, está aplicando medidas para combatir la inflación que sigue devaluando su moneda. El gobierno de Viktor Orbán ha aplicado topes para los precios del combustible y también para algunos alimentos básicos de la canasta familiar. También va a aplicar un impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas. Nuevo etiquetado ante el vertiginoso incremento de los precios. El café cuesta casi que el doble del año pasado. Acabo de cambiar las etiquetas de precios y al ver cuánto aumentó todo, quedé helada. En Hungría, la tasa de inflación de abril se sitúa en 9,5%, una de las más altas de Europa del Este. En un intento de cambiar esta tendencia, el Estado ha fijado los precios de algunos productos como el azúcar.
También este paquete de harina y esta botella de aceite de girasol cuestan lo mismo que el año pasado. Esto se debe al control de precios que regirá hasta el 1 de julio. Pero mantener precios bajos artificialmente no evitó la inflación para otros productos. Los consumidores nos cuentan que están pagando casi un 40% más por sus compras. ¿Esto cuesta 500 florines? Es exorbitante. Contener los precios de la harina y el aceite no basta. No vivimos de eso. El primer ministro húngaro asegura que el incremento se debe a la invasión de Ucrania y a las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, el bloque del que Hungría también forma parte. Viktor Orbán asegura que el control de precios impuesto ayuda a las familias. Pero el gerente de esta gasolinera local no está conforme. Debe vender el litro de combustible a 480 florines, cerca de €1,25, el precio más bajo en Europa. Asegura que con los crecientes costes energéticos y el pago de salarios apenas puede mantener el negocio. Nosotros también tenemos una familia que sustentar. Si no puedo llevar dinero a casa, no puedo mantener a mi familia. Dice haber demandado al gobierno junto con otras gasolineras privadas por presunta violación de los derechos de propiedad. Me parece indignante operar con pérdidas y no poder cerrar. El analista Andras Georgidek considera que el control de precios no ayudará a disminuir la inflación. Piensa que sin otras medidas de austeridad, la economía de Hungría será ingobernable. La realidad es que tenemos un déficit doble, una inflación alta y malas previsiones para la economía global. El precio de los combustibles seguirá siendo alto. Todas estas cuestiones están ahí, pero no hablamos de ellas. Aunque el gobierno quiere prepararse para la crisis, sus medidas podrían ser insuficientes para afrontarla. Un rápido repaso de un par de noticias económicas. El gigante ruso Gazprom confirmó que ha cortado por completo el suministro de gas a Países Bajos después de la negativa de este país a pagar en rublos su factura de abril a través de la empresa Gasterra. Esta compañía neerlandesa, por su parte, informó que ya ha contratado en otro lugar los 2.000 millones de metros cúbicos de gas que esperaba recibir de Gazprom hasta octubre. Israel ha firmado su primer acuerdo de libre comercio con un país árabe, los Emiratos Árabes Unidos. Ambas naciones normalizaron sus relaciones hace 2 años y firman ahora un acuerdo que suprime los aranceles en el 96% de los productos que intercambian. En 2021, el comercio entre Israel y los Emiratos Árabes alcanzó $900 millones. En el mundo cada vez falta menos trabajo, lo que sí falta es trabajo digno. Este es uno de los principales motivos por el que millones de personas han dejado su empleo voluntariamente en Estados Unidos. Un fenómeno que comenzó en 2021 después del confinamiento por la pandemia y que ha sido bautizado en el país como la Gran Dimisión. Para muchos es un nuevo comienzo. Danvik inició su propio negocio de ventas de kokedamas, plantas sembradas en una bola de musgo. Para ello dejó su trabajo de camarero en septiembre. En los restaurantes ganas $3 o $4 la hora. Tu sueldo depende por completo de las propinas y de las personas que van al local. Durante la pandemia la clientela se redujo. Danvik cuenta que algunos días ni siquiera recibía propinas. No se arrepiente de haber renunciado. Ahora gana más y puede gestionar su propio tiempo. El año pasado celebré el Día de Acción de Gracias con mi familia por primera vez en 6 años, gracias a que ya no estaba en el restaurante. El año pasado, 47,4 millones de estadounidenses renunciaron a sus empleos, 4,5 millones solo en noviembre. Se trata principalmente de jóvenes cuyas condiciones de trabajo eran a menudo precarias. En muchos casos no cambian de sector, sino de empleador. Ese fue el caso de Erin Fincher. Antes trabajaba en marketing para un pequeño municipio, pero los horarios no eran flexibles y no podía trabajar desde casa. No me sentía valorada como persona, no valoraban mi seguridad ni la de mi familia. Es madre desde hace 1 año y quiere pasar más tiempo con su hijo. Ahora trabaja como diseñadora gráfica para el gobierno y puede hacerlo desde casa. Los analistas resaltan que por primera vez en mucho tiempo los trabajadores pueden darse el lujo de ser exigentes a la hora de buscar empleo.
Gracias a las ayudas financieras del gobierno, a que los consumidores tienen más dinero y también porque las personas de más edad se mantienen fuera del mercado laboral, ahora hay muchos puestos de trabajo para los jóvenes estadounidenses. Eso tiene consecuencias para los empleadores. En este local de sándwiches cada vez renuncian más empleados y apenas hay postulantes. En la búsqueda de personal, nos resulta imposible competir con los restaurantes más grandes. La competencia es dura. Otros negocios ofrecen primas, además de otros incentivos para captar nuevos empleados. John les ofreció subidas de sueldo. Esta ola de renuncias mejorará sin duda los salarios y las condiciones de trabajo. Es un cambio para mejor y estoy convencido de que se mantendrá en el futuro. La pandemia ha regalado a las personas sobre todo tiempo. Danvik pudo aprender sobre sus plantas en Internet para luego poner en marcha su negocio. Y Erin descubrió lo que es más importante para ella. Su trabajo es solo un medio para lograr un fin y su prioridad siempre será su familia. Kawasaki, una de las grandes marcas de motocicletas, ha presentado la primera cabra robótica montable. Así como lo oyen, suena a broma, pero no lo es. Kawasaki ha presentado Vex, así se llama el robot, que no solo transporta pasajeros, también puede cargar hasta 100 kilos de peso. Se mueve de forma autónoma o por control remoto. Kawasaki dice que Vex fue diseñada para tareas agrícolas ante la escasez de mano de obra en las zonas rurales de Japón o ayudar a personas con problemas de movilidad a transportar peso. El lanzamiento comercial será en 2023. Se acabó el tiempo de la economía. Gracias por su atención. Hasta la próxima.